Shalom, somos la familia González Marín. Mi nombre es Darwin, mi esposa Yorley, y formamos parte de la congregación Beit David. En este momento le damos gracias al Eterno por darnos la oportunidad de ser parte de este proyecto que se llama Parashá en Familia, donde estudiaremos y compartiremos porción de la Parashá de la semana. La Parashá o porción de esta semana es la número 14 de este ciclo de Torá y se encuentra en el libro de Shemot o Éxodo. Tiene por nombre Vaerá, que significa y me aparecí. Se encuentra en el capítulo 6, 2 al 9:35. Pero primero, acompáñenos a una pequeña oración para arrancar con fuerza y con ánimo. Padre eterno bendito, gracias por este momento. Gracias por este compartir en familia. Gracias por tu misericordia, por llenar nuestros corazones de tanto amor. Te damos gracias porque nos permites escudriñar más de las Escrituras y aprender un poco más de tu palabra. Señor, bendice a todas las personas que vean este video y que se llenen de tu espíritu. Te agradezco, Padre, por todo lo que nos das. Y en este momento te ruego que de mi boca salgan palabras buenas. Te lo pido en el nombre poderoso de nuestro amado Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Bueno, esta parashá comienza en el capítulo 2, ¿ok? Hasta el capítulo 9:35, pero nosotros, bueno, la vamos a dividir en tres secciones, ¿ok? La primera sección la llamamos la respuesta divina y está desde el capítulo 6, versículo 2 al 3, donde Elohim habla a Moisés y le dice: yo soy Adonai. Y le dice a Moisés que él se le apareció a los patriarcas como el Shaddai, el Todopoderoso, porque con el nombre de Adonai no se dio a conocer a ellos. El Eterno aquí nos reafirma el pacto que hizo con los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Aquí el Eterno también nos muestra que escucha el gemido de Israel, de su pueblo. El Eterno encomienda a Moisés que vaya y diga a los hijos de Israel: yo soy Adonai, que él los sacará de la opresión y los librará de la esclavitud, los redimirá con brazo extendido y con juicios grandes, y los tomará por su pueblo, y seré su Elohim. Y sabrán que él es Adonai, su Elohim. Y así habló Moisés a los hijos de Israel, pero por causa del desánimo, la tristeza y la dura esclavitud, ellos no escucharon a Moisés. Nuevamente el Eterno habla a Moisés y le dice que vaya y hable a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Entonces Moisés le dice al Eterno que si los hijos de Israel no lo escucharon, ¿cómo lo escuchará el Faraón siendo incircunciso de labios? El Eterno habló a Moisés y a Aarón dándole instrucciones para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, pero para que sacaran a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Para entender un poco de lo que sucede al principio de esta porción, hay que recapitular los dos últimos versículos de la parashá anterior, donde Moisés reclama al Eterno desde que se presentó delante de Faraón a hablar en su nombre. Él ha afligido a este pueblo. Pero en el capítulo 6:1, el Eterno responde a Moisés y le dice que ahora verá lo que hará a Faraón, porque constreñido por una mano fuerte, los dejará ir, con virtud de una mano fuerte los expulsará de su tierra. Y es aquí donde el Eterno comienza a mostrarse como no se había mostrado a los patriarcas, ¿ok? Como Adonai. Y bueno, ¿qué podemos ver en esta primera sección?
vemos al Eterno mostrando la fidelidad al pacto y el poder de salvación para liberar a su pueblo, aun cuando el pueblo estaba débil a causa de la esclavitud, eran impacientes e incluso dudaban de las instrucciones de Moisés o del mismo Eterno. El Eterno aquí nos muestra que Él quiere que seamos libres de toda esclavitud. Es un deseo, es un anhelo de Él. Este plan no solo es para Israel, como se ve aquí. Este plan se ha extendido para toda la humanidad a través de nuestro Mashiach, Yeshua. El Eterno siempre escucha nuestro ruego. Nuestras oraciones no caen en saco roto. Eso lo vemos. Había una parte que tú habías comentado sobre Timoteo. De las oraciones. Uh-huh. Bueno, de Timoteo es porque Timoteo habla de que Yeshua es nuestro mediador y es lo que podemos ver, que es lo que va a hacer Moisés con el pueblo. Él va a ser mediador y bueno, lo voy a leer para poder entender un poquito. Aquí dice que en Timoteo 2:5 dice, pues hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, y es Yeshua, el hombre, el Mashiach, ¿ok? Y aquí vemos, bueno, la perfección primero que Moisés era esa figura y sombra de Yeshua, y que Yeshua es el perfecto mediador entre el Eterno y los hombres. En la segunda sección, porque como dividimos en 3 secciones, la segunda sección es la genealogía, que aparece en Éxodo 6, versículo 14 al 25. En esta sección se habla de las familias de Rubén, Simeón y Leví. Aquí vemos que el Eterno nos reafirma la identidad de Moisés y Aarón como israelitas y confirma su linaje levítico, mostrando que ellos son los elegidos para cumplir las promesas de redención hechas a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, para conectar su misión con la historia y el plan divino de salvación para Israel. La tercera. Okay. En la tercera sección vemos la confirmación del llamamiento que hizo el Eterno a Moisés y a Aarón y el comienzo de las plagas. Esta está desde el capítulo 7:1 al 9:35. Y bueno, vemos entonces, dijo el Eterno a Moisés, he aquí, te he puesto por Elohim, que podemos decir que lo puso como juez, que es como un sinónimo, un significado de esa palabra, ante Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Es decir, el Eterno le da la autoridad a Moisés sobre el Faraón y a su hermano Aarón como el hablante. El Eterno le dice a Moisés, tú hablarás cuando yo te ordene, y tu hermano Aarón hablará a Faraón para que deje salir de su tierra a los hijos de Israel, preparándolo para lo que viene, el inicio de las plagas. Le advierte del endurecimiento del corazón de Faraón, y aunque multiplique las señales y prodigios que hará en la tierra de Egipto, el Faraón no lo escuchará. Más adelante vemos que el Eterno había hablado a Moisés y a Aarón diciéndole, cuando el Faraón les hable diciendo, haced vuestro prodigio, entonces dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón. Se convertirá en una serpiente, e hicieron así como les había ordenado el Eterno. Y echó Aarón su vara ante el rostro de Faraón y de sus siervos, y se convirtió en una serpiente. Y a su vez, el Faraón llamó a los sabios y a los encantadores y los magos de Egipto, también hicieron lo mismo.
con sus encantamientos, echaron cada uno una vara y éstas se convirtieron en serpientes. Sin embargo, la vara de Aarón se la comió, los devoró. Y tal como les había hablado el Eterno, el corazón del faraón se endureció y no lo escuchó. De ahí viene el comienzo de las plagas. La primera plaga, la sangre. El Eterno ordena a Aarón golpear el Nilo que se vuelve sangre, muriendo los peces y volviéndose no apta para su consumo. Esta parte para mí es muy cruda porque ya te está avisando, ya el Eterno le está avisando al faraón que, oye, que le baje a su represión. Nada más con esta primera plaga, ya era para que, oye, pudieras, no sé, decir, está bien, váyanse. Pero se endurecía más el corazón de ese faraón. En la segunda plaga, que es la plaga de las ranas, el Eterno le dice a Moisés que le diga a Faraón que deje ir a su pueblo para que les sirva. Si no, enviará ranas a todo su territorio. Entonces Aarón extendió su mano con la vara sobre las aguas de Egipto y subieron las ranas y cubrieron la tierra de Egipto. Faraón llamó a Moisés y a Aarón pidiendo que suplicaran al Eterno para que aparte las ranas de él y su pueblo, prometiendo dejarlos ir. Moisés clamó al Eterno sobre el asunto de las ranas que él había puesto sobre Faraón e hizo el Eterno conforme a la súplica de Moisés. Y las ranas de las casas, los patios y los campos murieron. Las amontonaron y el país quedó con mal olor el día. Todo. Pero Faraón, al ver el alivio de las plagas de la rana, endureció su corazón y no los escuchó, tal como el Eterno había hablado. Esta parte también es muy ¿cómo podría decirle? Porque, ¿qué pasa? Que el faraón vio, o sea, lo creo así, que él vio que pasó la cuestión de las ranas y todo lo demás, casi tuerce su brazo, pero como limpiaron, me imagino, amontonaron todo y quitaron el mal olor, entonces él pensó que ya no pasaba nada y volvió a ser más rudo, o sea, se puso más. Entonces es algo así como que no creía mucho a las amenazas de Moisés, en este caso, de Dios a través de Moisés, pues entonces no le creía mucho. En la tercera plaga, los piojos. El Eterno le dice a Moisés que le diga a Aarón que golpee el polvo de la tierra. Y todo el polvo se convirtió en piojos en todo Egipto, infectando tanto hombres como animales. Los hechiceros egipcios intentan replicarlo, pero fallan, declarando que esto es el dedo de Dios. Faraón, sin embargo, no escucha y endurece su corazón, como había dicho el Eterno. La cuarta plaga es la plaga de las moscas y es donde el Eterno advierte de unas plagas de moscas que invadirán la tierra de Egipto, pero no afectarán a Gosén, que era donde habitaba el pueblo de Israel. Aquí en esta parte él hace distinción de su pueblo y el pueblo de Egipto. En efecto, ocurrió lo de las moscas tal como habló el Eterno. Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le deja ir a hacer sacrificio. Le dice que vayan a hacer sacrificio al Eterno en el desierto y les pide que supliquen por él. Y bueno, Moisés suplicó al Eterno para que las moscas se apartaran de Faraón y Egipto, con tal que Faraón no siga engañándolo, impidiendo salir al pueblo. Las moscas se van, pero Faraón vuelve a endurecer su corazón y no los deja ir. Faraón tenía ese corazón demasiado duro, concreto armado. En la quinta plaga es la peste. El Eterno
ordena a Moisés presentarse ante el faraón para exigirle la liberación del pueblo hebreo. Le advierte que si se niega a dejarlo ir, la mano del Eterno enviará una peste mortal sobre los animales de los campos, en los campos. Caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas. El Eterno hace una diferencia específica. El ganado de los hijos de Israel no sufrirá ningún daño, mientras el ganado de los egipcios morirá. Qué triste. Al día siguiente, tal como el Eterno lo anunció, todo el ganado de los egipcios muere a causa de la peste. Aún así, su corazón se mantiene obstinado. ¿Sabe qué me da mucha tristeza? Porque viendo todas estas señales, el faraón con su soberbia, su prepotencia y todo lo demás, su odio, no lo dejó ver el mensaje. Oye, te estoy advirtiendo, o sea, Dios le está diciendo todas las cosas que tiene que hacer, que dejar de hacer es dejar ir al pueblo, no seguirlo maltratando. Y él aún sigue con su empeño y ese corazón duro. Las consecuencias son muy fuertes para ese pobre faraón. En ese momento no deja ir al pueblo. Bueno, la sexta plaga es la plaga de las úlceras. El Eterno le dice a Moisés y a Aarón que tomen puñados de ceniza de horno y esparcirlas Moisés hacia los cielos frente al faraón. Y las cenizas se convierten en un polvo que cubrió toda la tierra de Egipto y forúnculos que reventaron en úlceras en los hombres y bestias. Pero el Eterno endureció el corazón del faraón y no los escuchó, según había predicho el Eterno a Moisés. ¿Sabes qué? Hay muchas veces en esta parte donde dice que el Eterno endureció el corazón, o sea, que el Eterno endureció el corazón del faraón. La gente cree, y yo una vez lo pensé también, yo dije, oye, ¿por qué el Eterno endurece el corazón de faraón? O sea, que el faraón estaba tranquilito y el Eterno fue el que le endureció el corazón. Oye, hay varias personas que se preguntan, yo me hice la pregunta, pero investigando bien, el Eterno no fue que le endureció el corazón. Ya el faraón venía con ese endurecimiento desde hace rato. Y simplemente experimentó las causas que vienen ese endurecimiento. La séptima y última plaga de esta porción es la plaga de granizo, donde el Eterno ordena a Moisés presentarse ante el faraón temprano en la mañana para exigir la liberación de su pueblo. El Eterno le dice que ha mantenido al faraón con vida para mostrarle su poder y para que su nombre sea anunciado en toda la tierra. Eso es importante, ver que el por qué, porque ahí ya nos dice por qué el Eterno también envió todas estas cosas, estas plagas. Se anuncia una tormenta de granizo sin precedentes en Egipto, mas el Eterno ofrece una oportunidad de protección. A aquellos siervos del faraón que temieran la palabra del Eterno, resguardaran a su ganado y criados bajo techo, mientras que los que lo ignoraron sufrieron la pérdida de ambos en el campo. Moisés extiende su vara hacia el cielo y el Eterno envía truenos, granizo y fuego que destruye hombres, bestias y toda la vegetación del campo, excepto la tierra, en la tierra de Gosén, que era donde habitaban los israelitas, el pueblo de Dios. Ante la devastación, el faraón llama a Moisés y admite por primera vez que he pecado esta vez. Así dice, he pecado esta vez. El Eterno es justo y yo y mi pueblo los malvados. Pide que cesen los truenos y el granizo a cambio de dejar ir al pueblo. Moisés ora y la tormenta se detiene. Sin embargo, al ver que la lluvia y el granizo habían cesado, el faraón siguió pecando y se obstinó en su corazón, tanto él como sus siervos,
y se vuelve a endurecer el corazón del faraón. Y tal como el Eterno había predicho, se niega nuevamente a dejar salir a los hijos de Israel. En esta parte a mí me llama la atención de que bueno, primero la misericordia del Eterno en tener esa paciencia, ¿no? Para, oye, él pudo haber agarrado al faraón y simplemente, y listo. Pero, oye, le está dando esas advertencias como para que haga, para que reflexione el faraón, ¿no? En esta parte donde lanza el granizo y todo ese pocotón de cosas, ya él pareciera de verdad que dobló sus brazos, que vio que el Eterno existe y que Él es el que manda, que Dios es el que manda. Pero pasa lo mismo de las primeras plagas. Como todo se calmó, Él simplemente, como buen mentiroso, volvió otra vez a endurecer su corazón. Lo rápido que hace las personas. Por ejemplo, nosotros como personas que estamos acá en este mundo ahorita ajetreado, a veces cargamos ese pequeño faraón dentro de nuestro corazón y es lo que no debemos permitir. Cuando de repente por nuestra soberbia estamos todos obstinados y hacemos daño, pedimos perdón, pero simplemente el orgullo vuelve otra vez, ¿ok? Y se reactiva y el perdón lo tiramos al suelo. No seamos más como Faraón. No seamos más como Faraón. Bueno, ¿qué otra cosa podemos aprender aquí de esta sección? Tienes que hablar más duro. ¿Qué más qué podemos aprender? Tienes que hablar más duro. ¿Qué podemos aprender de esta porción de esta parashá tan hermosa? Para mí, yo creo que esa soberbia y esa prepotencia de Faraón nos ataca a nosotros a diario. Y tenemos que evitarla, tenemos que evitar. Ya que el Eterno nos da también oportunidad, también por su misericordia nos da oportunidad también de, a pesar de que no nos manda esas plagas, capaz sí nos llama la atención un poquito y nosotros no nos damos cuenta, pero cuando hacemos algo mal y el Eterno nos llama la atención, simplemente tratar de aprender esto rápidamente, no seguir haciéndolo y voltear la mirada al Eterno, pedirle perdón y seguir adelante, pero bajo la sombra del Eterno. Es lo que yo más veo. Yo veo que en esta parashá el corazón de Faraón cómo se endurece tanto por creerse Dios, porque estamos claro que el Faraón se creía Dios y no, él no era Dios. Tú sabes que yo estaba tratando de entender eso que tú dices de por qué se repite tanto eso de que el faraón endureció su corazón, o también después que el mismo Eterno decía que él endurecía su corazón. Y entonces estaba tratando de ver como analizando un poquito de ese carácter del faraón. Y estaba viendo una descripción, ¿no? Que lo simboliza. Busqué como la descripción de un corazón de piedra que era el que tenía el faraón, y las definiciones o lo que lo simboliza es precisamente eso, una dureza, la desobediencia, la rebeldía y la resistencia. Todas estas características las tenía el faraón. Era desobediente a lo que el Eterno decía, era rebelde, se resistía a Dios. De alguna manera se mostró resistencia a la palabra y a la voluntad del Eterno, al no dejar ir a su pueblo, al no hacerle caso. Y cuando busco un corazón contrario, que es el que el Señor nos pide que tengamos, que seamos, habla de una nueva capacidad de amar
de obedecer y ser sensible a la voluntad de Dios. Entonces es algo más que parece más sencillo. Yo creo que todos tenemos, como tú dices, un poquito de ese faraón, pero hay algo bueno que he visto, que nos enseña todo esto. Y leyendo Ezequiel 36:26 nos dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y eso solamente lo ha hecho nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach. Entonces tenemos que alegrarnos por esa obra que ha hecho el Eterno a través de Yeshua, porque por eso ahora nosotros, los que creemos en Él, tenemos un corazón de carne. ¿Va a ir transformándolo? Sí, poco a poco lo está haciendo. Y a lo mejor el faraón hubiese podido, él tenía la oportunidad de cambiar ese corazón, porque no tengo duda, porque para el Señor no hay nada imposible, de que el Eterno siempre quiere cambiar ese corazón de endurecido a un corazón de carne. Muy bien. Bueno, muchísimas Pero gracias. hay otra cosa también que vimos también de las plagas, o sea, la señal, que esta señal, mira, también podemos ver que esas señales de las plagas que envió el Eterno, era para confrontar a los dioses egipcios, ¿ok? A los que ellos adoraban, pero que pudimos ver que nada de esto pudo resistir el poder, la autoridad del Eterno, y lo muestra como el único Dios verdadero. Él es el único Dios verdadero. Vemos también aquí la misericordia del Eterno en cada oportunidad que nos ha dado. Eso sí, porque desde el principio, de verdad, la misericordia que ha tenido el Eterno, la paciencia que ha tenido el Creador por este señor, este personaje de Faraón con su obstinación, de verdad hay que reconocer bastante ese amor bendito de nuestro Padre hacia nosotros. No, y que él no iba directo, porque él daba una advertencia primero. Y decía, si no haces esto, bueno, vienen las consecuencias. Exactamente. ¿Okay? Entonces venía la opción. Entonces... Bueno, gracias les damos a todos. Hasta aquí este pequeño y humilde resumen de la Parashá Vaera. Espero que les guste. Y nada, aquí vamos. Estamos esforzándonos, empezando. Queremos avanzar un poco más y le damos gracias al Eterno, porque con la ayuda del Eterno vamos hacia adelante y queremos llegar a muchísimas más personas para que vean lo hermoso y maravilloso que son las Escrituras. Shalom, los queremos mucho. Diga chao.